¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos nuevamente a nuestra querida coach de programación neurolingüística en un nivel avanzado. No me estoy refiriendo a la coach Juana María Bazán. Ella nos va a desarrollar el día de hoy el tema de las creencias y de qué manera influye en la vida. Buenas tardes, María. Bienvenida al programa nuevamente. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy agradecida por esta invitación. Una vez más ya me siento parte de la familia, así que estamos aquí y a tu servicio. Muchísimas gracias. Sí, de todas maneras queremos tenerte de manera recurrente. Tienes tanta información que compartirnos, realmente va a ser muy valioso. Bueno, todas las entrevistas son valiosas y ahora más en este tiempo de pandemia, de confinamiento, donde a veces nos abruman o nos quieren abrumar los pensamientos negativos que realmente en algunos casos bloquea, en otros casos da miedo, genera ansiedad y eso no es bueno para el organismo, no es bueno para la persona y no es buena para la familia, porque repercute, ¿no? Esa sensación, esa vibra negativa un poco. Para empezar, la primera pregunta te diría, ¿cuál es la definición, un poco para centrarnos en el tema, qué son las creencias y cuáles son sus consecuencias o repercusiones? Gracias, mira tú, que las creencias son las normas de vida, ¿no? Que nosotros tenemos arraigadas a nosotros, ¿no? Incluso antes de nacer, ya con la fecundación y todo ello, ¿no? Las actitudes, las reglas, según cómo nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos creyendo todos los días, ¿no? Y cómo está ingresando la información a nuestro ser, ¿no? Y una consulta, ¿qué podrías decir a aquellas personas que de repente se tratan de secuestrar por el miedo, ¿no? Yo sé que el momento actual no es un buen momento, hay el tema del COVID, hay muchas pérdidas de seres queridos, existe temor a contagiarse, existe temor a enfermarse. Sin embargo, a pesar de esa coyuntura, uno tiene que sacar fuerzas de donde no hay para salir adelante, ser efecto transmisor de buena onda, de pensamientos positivos. Los padres tienen que inyectar esa esperanza a los hijos, a la familia. Obviamente que eso va a la par de los cuidados, los protocolos, de cumplir las normas sanitarias y de cuidado. Pero ¿qué más nos podrías decir al respecto? Mira tú, te agradezco esta pregunta porque cae a pelo, diríamos, en estos momentos, ¿no? En estas circunstancias que estamos atravesando. Y es que en la programación neurolingüística tratamos lo que es que el mapa no es el territorio o el problema nunca fuese el problema, ¿no? Quiere decir que muchas veces nosotros estamos arraigando algún miedo, algún temor y que hoy en día pues se da en la versión de pandemia, ¿no? Y esto realmente está afectando mucho a las personas en cuanto a su salud mental. Entonces habría que ver, me ha pasado, te digo, en sesión, de que las personas llegan incluso con un miedo muy, muy frecuente a lo que es la muerte, ¿no? Y cuando hemos ido más allá de ellos, no era ese miedo, no a la pandemia, sino había un miedo que había iniciado desde que eran niños, por ejemplo. Entonces habría que ver dónde se canalizó el efecto que tú estás sintiendo. Ser enfático, preciso y sobre todo indicar exactamente qué es lo que te causa esta situación que estamos viviendo. Muchas veces las creencias pueden formarse de repente a raíz de un trauma, un episodio poco grato en la vida de las personas, ya sea en cualquier etapa de la vida del desarrollo, infancia, niñez, adolescencia o inclusive en la vida adulta. O también se puede generar por procesos no resueltos de duelo, de pérdida. Son situaciones fuertes que ha pasado a la persona y no lo ha resuelto, no lo ha procesado todavía, ¿no? O también puede ser algunas creencias en las familias, o sea, cuán importante es el poder de las palabras, porque he escuchado y existe en algunos hogares, tristemente, que los padres, de repente no midiendo las palabras, le dicen a sus hijos, tú eres burro, tú no sirves para nada, vas a fracasar en la vida, y tanto le dicen, le repiten, entonces la persona, muchos de ellos crecen pensando que realmente son unos inútiles, que son burros y que no pueden surgir en la vida. Son ideas que se les va fijando en el cerebro de los niños, en este caso, ¿no? Que están pequeños y que reciben todo como esponja de sus padres. ¿Qué exhortación pudieras dar a los padres de familia en cuanto a la forma de expresarse hacia los que sean cuidadosos con las palabras que puedan decir hacia ellos? Qué interesante, mira, y te agradezco esa
esa pregunta, puesto que nosotros estamos instalando ya en la mente incluso al momento de la procreación, por ejemplo, ¿no? Debido a la situación que se presenta de cómo yo puedo engendrar un hijo, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo engendrar un hijo en una situación y en un ambiente responsable, con amor y sobre todo con la trascendencia que esto va a conllevar de aquí en adelante, ya eso se va creando dentro del vientre materno y esa es la mentalidad que va formándose en la mente ya de nuestro bebé en vientre. Entonces, imagínate que ya a partir de los 5 meses, ¿no? Y un poquito antes incluso está ya debidamente estudiado que el ser que tienes dentro ya te va escuchando, ya va sintiendo todas tus emociones. Quiere decir que se va proyectando ya las creencias que se arraigan en ese momento de los niños. Cuando va ya incluso naciendo, nos damos cuenta que hay bebés en diferentes condiciones, ¿no? Y muchas veces las madres lo contemplan, lo dialogan, lo hablan así, ¿no? Mi bebito es muy tranquilo, mi bebito llora mucho. Entonces vayamos a ver cómo es que llevó esa persona su embarazo. Posteriormente, cuando el niño ya empieza a captar toda la información de nosotros en casa con nuestra familia, ellos aprenden visualizando en este caso y a través de los sentidos, ¿no? Ellos van aprendiendo de nosotros y no solamente con las palabras, ¿no? Al momento de verbalizar, sino también con nuestros actos. Ellos nos van mirando y van aprendiendo. Hoy en día nos hemos dado cuenta que hay niños, por ejemplo, como tú bien dices, que se han tomado muy en serio esas creencias arraigadas, que no solamente pudieran ser de su entorno de familia hoy en día, sino que arraigan genes emocionales a través de toda de su generación, por decirlo, ¿no? Y cuando tú le dices a un niño o le instalas algún tipo de creencias, ese niño te tiene a ti en una situación superior a él en tamaño y de respeto, por ejemplo, como son los padres. Que si tú le dices algo ofensivo al niño, el niño se lo cree y lo instala en su mente. Por eso es que es sumamente importante que tú a tu niño le digas cada vez más lo grande que puede lograr, lo grande que puede ser y todas las circunstancias, pese a las situaciones que podamos atravesar, se puede lograr un cambio. No importa el momento, el lugar, la situación. Todos tenemos la misma capacidad de fomentar un cambio, así sea hoy de adultos, así sea de niños, para poder ir cambiando esa mentalidad y sobre todo para poder trascender algo positivo en nuestra generación. Es lo que más necesitamos. Te contaré que se hizo un estudio, y justo me traes alusión a ello, en otro país, en la cual segmentaron a niños que dizque estos niños eran muy estudiosos, esos niños eran muy, ¿no? Con unos genes impresionantes, ¿no? A nivel académico. Y otros niños, mira tú, que eran un poquito menos, por decirlo así. De repente no habían tenido las mismas oportunidades, ¿no? Que los otros chicos. Pero hicieron la inversa, ¿me entiendes? Hicieron la inversa. Hicieron un estudio en la cual a los niños que académicamente no estaban yendo bien y les dijeron a los maestros, ¿no? Miren, esta aula está excelentemente bien. Son niños extraordinarios, así que trátelos tal cual. Y a los inversos, ¿no? Le hicieron lo contrario. Estos niños, bueno, están aprendiendo de a pocos, entre otros términos que se utilizó, ¿no? Y los maestros se la creyeron. Al niño que se le caía, por ejemplo, algo del aula, supuestamente que estaba mejor académicamente, pero que sabemos que no era así, se le caía un lapicero y ya los profesores decían, ya pues recoge, ¿no? Es como que, ya pues haz algo, ¿no? Imagínate tú que eso también se ve verbalizado a través de la forma como tú gesticules lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, al otro niño, mira, los empezaron a empoderar aún más de lo que ya supuestamente traían. Y les comenzaban a decir, ¿no? Si te ha caído, no te preocupes, puedes levantarlo. En la creencia de los profesores estaba el trato también. Entonces, cuando vieron los resultados, vieron, ¿no? Que los resultados de los niños que estaban muy bien académicamente había bajado. Y de los niños que supuestamente no estaban yendo bien académicamente, había aumentado. Entonces ahí sacamos, ¿no? Esta investigación que se hizo, muy importante,
en la cual se vio que las creencias que nosotros arraiguemos, que traigamos, ¿no? Va a hacer de ti lo que uno pues vaya fomentando, y sobre todo en la familia. Es sumamente importante cortar ese vínculo que nosotros hemos traído del aprendizaje antiguo, por ejemplo, que no es malo ni bueno, simplemente que fueron aprendizajes de ese momento. Hoy en día tenemos que ir adaptándonos ya a nuevos aprendizajes, ¿no? Antes no habían estudios, por ejemplo, como dijimos la vez pasada, ¿no? A cerebro abierto, con comportamientos dados en el momento, cómo uno va ejecutando las acciones o determinadas situaciones que se van presentando, ¿no? Y cómo este estímulo llega a todo nuestro cuerpo. Entonces, hoy día sí. Entonces, hay que aprovechar el conocimiento que se va obteniendo para fomentar una mejor cultura, mejores creencias, ¿no? Y sobre todo arraigar esto en nuestros niños, porque eso es lo que vamos a dar a la sociedad, lo que vamos creando en nuestro hogar, en nuestro entorno, es lo que vamos a brindar para el Perú, para el mundo que queramos tener, ¿no? Sí, es cierto. Has mencionado también a los profesores. Efectivamente tienen tanta Claro. responsabilidad, ¿no? Porque en el aula, bueno, ahora es de manera virtual por la pandemia, la coyuntura, pero ellos también ejercen un poder importante, digamos, una influencia. De repente poder no es la palabra, pero sí influencia importante en cada uno de sus alumnos, porque la forma, lo que qué le dice y cómo le dice, cala en los alumnos. Y muchas veces, o casi siempre, por no decir siempre, que para el alumno su profesor es lo máximo, es la mejor, la última palabra, aquella persona que lo sabe todo. Entonces a veces le dice a su papá, no, mi profesor me dijo tal o cual cosa, ¿no? Una cosa así. Entonces un llamado también a los profesores para que siempre exista el ambiente de estudio, la ética, ¿no? El respeto y sobre todo el cuidar las expresiones que puedan ser muy duras, de repente buscar otras alternas. ¿Qué consejo pudieras dar a los docentes? Porque ellos también tienen una gran responsabilidad frente a sus alumnos. Más que consejo, diría yo, que podemos ir aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Es importante, hoy día te contaré que hemos iniciado todo unos talleres también para docentes, para directores de colegio. ¿Por qué? Porque como toda persona, ¿no? Vamos aprendiendo y desaprendiendo todos los días, todos los días. Entonces traemos nosotros aprendizajes ya arraigados en nosotros a la escuela, por ejemplo, ¿no? O situaciones o aprendizajes vívidos de cada día a la escuela. Llevamos, porque somos seres humanos, ¿no? Emocionales y con todas las circunstancias que atravesamos aún más todavía. Y hoy en día que la educación se da de una forma diferente, ha cambiado mucho esta directriz que se quiere llevar a cabo. Entonces sí, y estamos viendo pues de que sí, y los mismos docentes se están dando cuenta de que han estado yendo a aula o han estado yendo a intervenir o interactuar con los chicos de una forma no adecuada. Y hoy en día pues se está desaprendiendo algunas cosas porque eso no solamente les va a sumar a los niños que escuchan la clase, sino que también les va a ayudar a ellos mismos como personas para ir soltando algunas creencias que han ido arraigándose dentro de ellos, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Hay algunas creencias, yo diría, positivas que debieran mantenerse y hay otras que sí deberían dejarse de un lado. Yo me acuerdo en la generación de repente mía o no sé si tuya, antes había un refrán o un dicho, yo escuché que alguna vez decían los mayores, que la letra entra con sangre. Quiere decir que el profesor o golpeaba, podía, ¿no? Tenía autoridad del padre para golpear a los hijos, pero ya obviamente los tiempos han variado, esas cosas no pueden, ya no son. Entonces la violencia de ninguna forma, ¿no? Tampoco la violencia dentro de casa no es la mejor manera. Entonces hay otras formas de comunicarse, es la comunicación verbal, el ejemplo mismo, ¿no? Que los padres debemos dar a los hijos para que crezcan en un mejor entorno, en un mejor contexto. ¿Y qué nos podrías decir sobre aquellas creencias que se escucha mucho decir que, por ejemplo, tengo miedo a la soledad, no quiero quedarme solo, o si me quedo solo me pasa algo malo? ¿Qué podría reflejar esa afirmación de aquellas personas? Es que tenemos tipos de creencias y entre ellas tenemos, ¿no? Las creencias que nos van a potencializar y algunas que nos van a limitar, ¿no? Que nosotros llamamos, ¿no? Lo que es las creencias liberadoras, ¿no? Es importante decirle a cada uno de ellos de que habría que ver desde qué momento se ha sentido sola o a qué realmente, siendo específico, qué es lo que le trae a pensar esa situación. Y cuando nosotros trabajamos ese tema,
nos damos cuenta que muchas veces no es esa situación, como te vuelvo a repetir. El problema nunca es el problema, ¿no? Entonces, es una forma de interactuar con las personas y decirle qué es lo que te estás creyendo todos los días, ¿no? Y es por eso que nuestras creencias nos potencializan o también nos limitan muchas veces, ¿no? Y si estamos pensando en esta circunstancia como tú lo expresas, ¿no? Podría ser que estemos vibrando de esa manera y todo se va a adaptar a esa forma y pensamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro no, imagínate, tenemos millones de pensamientos por minuto, entonces no vamos a quedarnos con algo que de repente pueda no estar arraigado. Quiere decir que nosotros lo estamos atrayendo, ese pensamiento. Si de repente estamos pensando de esa manera, estamos atrayendo y que no quede de repente fuera de lugar, que pueda ocasionar o que nos sintamos enfermos o que algo nos pueda pasar, ¿no? Y decimos, mira, me ha pasado esto, ¿qué estaría atravesando? No, es lo que estás vibrando, es lo que estás atrayendo tú con tu pensamiento, con tu forma de actuar, ¿no? Incluso si sales hacia la calle es muy peligroso porque en ese estar decaído, en ese estado que estás, incluso a veces no te das cuenta, incluso, por ejemplo, cuando transitas en la calle puede ocasionar un accidente. Y una consulta, ¿qué relación encuentras? ¿Existe o no relación? Por ejemplo, aquellas personas que afirman es que tengo miedo a quedarme solo o estar en soledad, porque hay otras personas que aman estar solos, lo disfrutan y son felices y perfecto por ellos, pero hay un segmento de personas que dicen tengo miedo a quedarme solo y entonces eso estaría directamente o indirectamente relacionado con un tema de que de repente en su historia personal tuvo un tema de protección o mejor dicho, sobreprotección de los padres. ¿Es vinculante o no es vinculante? Es muy vinculante en cuanto a la experiencia que haya tenido. Por ejemplo, habría que preguntarle a esa persona en qué momento es que él se siente solo. Tu audio se ha bajado, querida Persona, Juanita. puedes estar con muchas personas, Ahora sí, ya. pero te puedes sentir solo. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto, sí. Tú puedes estar con muchas personas y puedes sentirte solo. Entonces habría que ver que sea específico en qué momento se siente solo. ¿Por qué? Porque nos pasó con un actor, lamentablemente se nos fue de una manera, bueno, que él eligió, ¿no? Este actor cómico, que él decía que estaba con su familia, pero él sentía muy solo. Entonces es de acuerdo a cómo él lo sienta, ¿no? Generalmente decir a esas personas que habría que ver si él está eligiendo estar solo, porque el ser humano es social, ¿no? Entonces, ¿a dónde está acudiendo? ¿Qué está haciendo de su vida? ¿A qué grupo se está fomentando, por ejemplo? ¿A quiénes está escuchando? Si de repente esa creencia está arraigada a él en cuanto a cómo sentirse solo, a él le pueda estar afectando o le pueda estar de repente dirigiendo algún tipo de, no sé, gratitud hacia él mismo. De repente en ese momento el sentirse solo lo hace sentir mal y es muy conveniente que él se sienta mal, no solo porque esté solo, valga la redundancia, sino porque eso le atrae un sentimiento. Es muy conveniente, ¿no? Y es un juego con nuestra mente, ¿no? De que el valor es positivo a lo que yo realice. Por ejemplo, si la persona se siente solo, ¿y qué es lo que te hace sentir específicamente el sentirte solo? Y ahí te va a decir alguna emoción. Te va a decir, no, es que yo así me siento triste. Entonces ya no es que esté solo, sino que esa soledad lo hace sentir triste, ¿no? Y ese estar triste, ¿qué ocasiona en ti? En que me desespere, ¿no? Allá. ¿Y cuando tú te has desesperado? ¿No? Cuando en un centro comercial perdí a mi mamá. ¿Te das cuenta? Ya se fue a otra etapa y otra circunstancia. Por eso siempre a las personas le decimos específicamente qué es lo que te hace sentir a ti, es estar solo. ¿Qué es lo que tú buscas estando según tú solo? O sea, si nosotros trabajamos siempre, no que yo te voy a ayudar, sino que la persona va a buscar dentro de su ser el ayudarse a sí misma y sobre todo a reconocerse. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que te está ocasionando a ti el estar solo? Y ahí te va a decir alguna emoción.
Eso es cierto, porque, o sea, la reacción, la respuesta respecto de un tema no es la misma para todas las personas. Para una persona, de repente, sentirse solo es estar solo físicamente, ¿no? de su casa o alejado de su casa. Otro solo será cuando todos se van de la casa y se queda físicamente solo. O sea, para cada persona es especial, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, explorando, conversando con las personas, va a ir aflorando la situación de cada quien. Uy, se te fue la imagen y el audio, Juanita. Ya, bueno, Y es que continuamos. estaban entrando algunas, dime, te escucho. Ya, está bien. Ahora, ¿qué nos podrías decir respecto, por ejemplo, a aquellas personas que se han anclado en el pasado por un episodio duro, fuerte, que no han sabido, por ejemplo, una muerte? Falleció el papá, la mamá, algún familiar querido, el esposo, el hijo, no lo sé. Es un episodio duro y que no lo ha sabido procesar en el tiempo y tiene un pensamiento de una creencia de tristeza, de muerte, ¿para qué vivir? Mejor debiera morirme yo también, ya nada tiene sentido en la vida. ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, mira, ante esas circunstancias hay que respetar el dolor de las personas hasta un determinado momento, ¿no? Ya pasado la etapa de duelo, ¿no? Ya hay que vivir en el pensar de qué me trajo a mi vida esa persona que físicamente se ha ido y enseñarle a conectarse en energía positiva con ese ser. Cuando tú representas a la persona que se ha ido ya de otra manera y te conectas con esa persona en energía, en recuerdo de amor, y si por allí no tuviste experiencias muy agradables, que digamos, o te trae a ti algunos recuerdos tristes, hay que buscar en la persona qué recuerdos positivos podría tener de aquella persona que se ha ido, por ejemplo. Si me hablas de mi madre, por ejemplo, mi mamá ya no está, ¿no? Físicamente, pero he aprendido a conectarme con ella energéticamente y recuerdo con ella el amor que tuvo para mí, ¿no? Y eso es lo que yo busco trascender, por ejemplo. Entonces ya le cambias la situación de que ya se ha ido y no la vas a volver a ver físicamente, pero sí haces la conexión energética de las vivencias que has tenido. Y allí hay que recabar, me ha pasado, te contaré que en una sesión tuvimos, recuerdo, con una amiga que llegó a nosotros y me dijo de que no encontraba ninguna experiencia positiva según ella. Pero dime tú, ¿qué aprendizajes te trajo? En este caso era su papá, tu papá, ¿no? Y comenzó a recordar y comenzó, no, es que mi papá leía, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué te motivó a ti? Que yo también comenzara a leer. ¿Cuál sería tu aprendizaje? El que me dejó que sea, no sé, apasionada por la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que buscarle la situación vívida que has tenido, experiencia con ese familiar, para empezar a soltar y a dejar ir el recuerdo que ya no lo vas a tener físicamente. Por eso hoy día, ¿no? Sumo a esta pregunta, ¿no? El hecho de que no esperar a no tenerlos para poder expresar una emoción con nuestra familia o con la persona a quien tengamos más cerca o algún familiar, ¿no? Aprovechemos cada momento en poder brindarnos de la mejor manera hacia esas personas, porque esto pasa, ¿no? Llegado el momento que ya no están, allí me doy cuenta de la falta que me pudiera hacer a mí, pero eso está basado en algo que ella misma trae. Te vuelvo a repetir, el problema no es el problema. Entonces habría que ver qué es lo que le ocasiona que su familiar ya no esté con ella, por ejemplo, porque esa persona está arraigada a ese ser que ha partido, en emoción, de repente no en una relación que tuvieron. Entonces, ¿qué es lo que específicamente le causa el que esa persona ya no esté acá? ¿No? Acompañamiento de repente, ya. ¿Qué pudieras hacer de aquí en adelante para sentirte acompañada, así como te lo digo casi siempre? ¿No? Me acompañaba y me daba amor. Perfecto, qué bello. Pero ahora ella físicamente no está. ¿Qué podrías hacer tú para sentirte amada, querida y acompañada, según lo que sea tu necesidad, que te apegue a esa persona que ha partido?
Muy interesante lo que acabas de decir. En este caso, el ejemplo narrado es la pérdida, es un luto, ¿no? Por un ser querido. En tu opinión, ¿cuánto tiempo debiera durar esa tristeza, ese dolor? Lógicamente es un sentimiento humano. Nadie le puede decir no llores, no sufras, porque todos somos seres humanos y es natural, ¿no? Sentir el dolor, la ausencia, el vacío. Sin embargo, ese estado no puede ser de manera perpetua. ¿Se entiende? En tu opinión, ¿cuál sería el tiempo razonable, promedio ponderado, para llorar esa pérdida? Mira, va a depender mucho a la persona en sí y a cuánto ella quiera salir adelante pese a las circunstancias que viva. El tiempo lo va a poner la misma persona, ¿no? Por ejemplo, llegó un momento, amiga mía a sesión y me indica, ¿no? De que ella, por ejemplo, el momento que falleció su ser querido, tuvo momentos muy en paz con esa persona. Entonces no tuvo mucho tiempo del duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque como en ese momento se había entrelazado un amor muy grande, una relación muy bonita, entonces quedó en paz ella. Y cuando se ha ido esta persona, pues no respeta su memoria estando en paz, ¿no? Y le da ese bienestar tanto a ella, ¿no? Como a la persona que ha partido, porque energéticamente siempre vamos a estar conectados, ¿no? Entonces es importantísimo de a cómo la persona lo va tomando ese momento. Se respeta el dolor, el sentimiento, como tú bien lo dices, es humano, claro, ¿no? Llorar, expresar algún tipo de emoción, pero va a depender de la persona que diga, está bien, tome conciencia y diga, sí, está bien, pero por ejemplo, si es una madre con hijos pequeños, se le ha partido la mamá o el papá, imagínate, muchas veces no se puede dar el tiempo de seguir y seguir en ese duelo porque, bueno, tiene que darse emoción a sus hijos, ¿no? Entonces va a depender de la toma de conciencia de cada una en cuanto debo dejar ir ya esa emoción y comenzar a conectarse. Yo diría que es importante enseñarle a las personas que se conecten rápidamente con esa experiencia tan hermosa y rescatar eso, ¿no? De la experiencia que ha podido tener con la persona que se ha ido, ¿no? Físicamente. Claro. Sí, definitivamente en mi caso, hablando en primera persona, también perdí a mis padres. Lógicamente el dolor fue fuerte. Creo que pudo haber sido a grosso modo 6 meses, 8 meses, luego del cual entendí, porque acá, bueno, acá yo tengo formación cristiana, que después de la muerte viene la vida en Cristo. Entonces esa creencia para mí me ha dado mucho soporte, mucho soporte emocional, ¿no? Espiritual en este caso. Y bueno, efectivamente mi percepción de la vida es que nosotros estamos de paso por este tiempo de manera terrenal, temporal, y luego vendrá otra vida en Cristo. Bueno, esa es una apreciación cristiana. Otros pensarán en otras creencias, ¿no? De tipo transformación, etcétera, eso queda en cada quien. También dijiste es una parte muy importante, por ejemplo, de verbalizar las emociones. Eso es bien cierto porque hay muchas personas que no verbalizan o no manifiestan, ¿no? Que tienen pena, rabia, dolor, miedo. Entonces, eso no es bueno. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Mira, lo que tú acabas de decir es basado en la creencia también. Por ejemplo, en casa siempre me dijeron, cállate, no hables, ¿no? Quédate callada. O, por ejemplo, en los varones que la pasan muy difícil en ese aspecto, es, ¿no? Tú, hombre macho, ¿no? Si el varoncito se cae, por ejemplo, ¿no? Hombre macho, párate, no duele. Varones no lloran y es por eso una de las situaciones que también se presenta con la violencia familiar y que no por índice el varón pues no está como el pico más alto de lo que es el causante de la violencia. Y es porque hay muchos varones contenidos desde muy, muy pequeños, ¿no? Se cae la niñita, generalmente nosotros por cultura, ¿qué hacemos? Hijita, ¿estás bien? Y la cariñamos, y hijita, y no, y estamos con ese trato diferenciado. Pero se cae el varón, no, hombre macho, ponte de pie, párate, cállate, no digas. Incluso muchas veces en el aula hay que tener mucho cuidado hoy día que empiezan las clases. ¡Silencio! ¡Shh! No hablen. Entonces hay creencias que están ingresando, ¿no? Información que está ingresando de manera que el niño no sé cómo lo está procesando, ¿no? Y en ese momento se le puede arraigar. A tal punto que cuando le pasa algo al niño, y eso pasa, por ejemplo, con situaciones lamentables, el niño se calla, y es porque hay un adulto que le ha dicho, tú no hables, porque si tú hablas, te pasa algo, o hago algo.
en contra tuya y en contra de tu familia. Y el niño lo conecta con aquella vez de que le han dicho, cállate, no hables. Por ejemplo, había culturas y hasta hoy día en provincias se realiza que los niños, por ejemplo, en la mesa solamente hablan los adultos. Y esos son los diferentes, tú muy bien debes saberlo, ¿no? Que son diferentes tipos de familias, ¿no? ¿No? Ujú. Que se basan muchas veces en jerarquías y que porque el padre es el padre y él habla nada más y los hijos tienen que escuchar y obedecer y eso aún continúa en algunos lugares. Entonces habría que ver y aprender y desaprender esa cultura, esa crianza. ¿Por qué? Porque hace que el niño muchas veces se desarrolle, crezca y se limite en sus emociones. Bueno, si quiere llorar, que llore, que exprese, que suelte, que deje ir, ¿no? Que agradezca cuando tiene que agradecer, que libere cuando tiene que liberar, que cuente cuando tenga que contar, ¿no? Que no se quede callado, que aprendamos a sentir y a decir que así como tú, como yo, como otras personas pueden tener aprendizajes, porque bueno, en este caso no lo llamamos problemas, son aprendizajes, aprendizajes diversos, muchos, pero aún así podemos pedir ayuda. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo, conversando contigo, alguna persona nos escuchará y a alguna persona le servirá lo que estamos hablando. Si tú conectas con ello, estás dejando ir, estás soltando, ¿no? Definitivamente enseñarle desde muy pequeño a liberar, a hablar, ¿no? A expresarse, a no callarse. Y sobre todo, acá hay algo muy importante, ¿sabes qué? Que hay que saber agradecerse y valorarse. Generalmente nosotros podemos hacer determinadas cosas y no lo valoramos, no nos agradecemos, ¿no? Enseñarle a nuestros niños que si algo bien está haciendo, ¿no? Que se felicite solo, que no espere que alguien le aplauda, no, 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 felicítate tú, ahorita, ya, Carlita, ¿no? Felicítate. ¿Qué has hecho, amor? Porque ellos te comentan, ¿no? Y te dicen, Ujú. mamá, mira, hoy día me fue bien en la escuela, felicítate, hija. Felicítate, qué bien lo estás haciendo, ¿te parece? Sí, mamá. Que él tome conciencia del valor que pueda arraigar de él mismo, para que cuando vaya creciendo no necesite de otras personas, porque muchas veces esperamos el aplauso, la valía de otras personas, pero de nosotros mismos, ¿cuándo? Y Muy es por eso que importante, sí, dependemos. muy importante lo que dices, efectivamente, porque existen personas que definitivamente necesitan, requieren que otras personas, terceras personas, le den la aprobación cuando en realidad eso no va por ese camino. Uno mismo tiene que sentir confianza, seguridad en lo que está haciendo, amar lo que está haciendo. Yo creo que eso es suficiente, ¿no? De verdad, no depender que si le te gustó o no te gustó, de verdad, no debiera ser importante. Y también rescato lo que dices, que es muy importante. Efectivamente, hay en algunas familias todavía, en antaño seguramente habrá sido más, donde los niños decían, los niños no hablan en la hora del almuerzo, ¿no? Bueno, era otro estilo de vida, otras costumbres que felizmente en el tiempo, en el día de hoy, eso ya ha cambiado muchísimo. Entonces sabemos que cuán importante es hablar en la casa en cualquier momento, mañana, tarde, noche, y mucho mejor en los momentos de los alimentos, la famosa sobremesa que ahora se está perdiendo. Ahí uno puede interactuar con el papá, la mamá, con quienes viven en la casa y siempre debe haber digamos, la idea de que debe haber libertad de opinión, de expresión, de expresar las emociones, no reprimir las emociones, si está contento, si está furioso, si está angustiado, que el niño, en este caso los niños, sepan verbalizar, estoy molesto por tal cosa y cual cosa, o estoy feliz por tal cosa y tal cosa, y eso va a propiciar el diálogo y los padres y los hijos van a tener un vínculo, un lazo muy fuerte, que es lo que está faltando en este tiempo. Este programa, como sabes, está dirigido a toda la comunidad. De manera especial, nuestros segmentos son los padres de familia, porque ellos tienen la gran responsabilidad de educar a los hijos, de educarlos desde el vientre materno, inclusive, luego cuando son infantes, niños, adolescentes, jóvenes, en fin, hasta adultos, ¿no? Los padres nunca perdemos ese vínculo con los hijos y la responsabilidad suprema es de educarlos desde chiquititos, entonces desde pequeños. Y estoy segura que este programa va a ser de mucho apoyo, de mucha orientación para ese segmento especialmente importante. Bueno, todos lo son, pero nos apuntamos a los padres de familia. Algunos consejos adicionales hacia los padres en general, ¿qué nos podrías decir? Sí, hay que decirles que ante la situación que se nos presenta, arraiguemos nuestras creencias,
que nos van a potencializar, ¿no? Y aprendamos de nuestras creencias que nos han traído de repente a no realizar lo que hasta el día de hoy no hemos podido lograr. Esto es importantísimo decir por cómo estamos viendo estas circunstancias que atravesamos. Es importante decirle que como tú creas las cosas, es como se va a ir dando, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Pídele a la vida y la vida te va a dar lo que tú pidas, ¿no? Si yo generalmente todos los días estoy en una actitud que no me suma, en una creencia arraigada, no sé de cuántos años o generaciones, ¿no? Date cuenta, ¿hasta cuándo vas a estar así? O sea, pregúntate tú si eso a ti te está sumando. Eso más que todo, ¿no? La creencia que tú estás instalando todos los días, de a cómo tú te vas a acostar en la noche, por ejemplo, ¿no? Si has agradecido porque al menos tú has tenido la bendición de estar vivo todo el día. Que si has accionado para bien o en diferente forma, ya es tu responsabilidad. En la mañana, ¿cómo te estás levantando? ¿Qué creencias estás instalando acá en tu mente? ¿Qué creencias estás instalando en tu mente y sobre todo proyectando a tu alrededor? Esa creencia que tú estás instalando todos los días va a hacer de ti que tengas el día que tú quieras tener, ¿no? Si tú instalas una creencia al amanecer que está potencializador en la mañana de un extraordinario día, no me dejarás mentir que ese extraordinario día lo vas a tener, ¿no? Cual fuera el aprendizaje que hubiera, pero extraordinario tu día va a ser. Entonces, arraiguemos nuestras creencias potencializadoras, aquellas creencias que nos suman. Acuérdate de tus padres, ¿no? Que sí te sumaba. Y lo demás, agradécelo y déjalo ir. Es momento, considero yo, en estas circunstancias, soltar, dejar ir, porque hay situaciones que venimos arraigando ya de hace mucho tiempo, ¿no? Y las personas te lo dicen en sesión, ¿no? Es que yo me acuerdo continuamente, así, y es vívido lo que te comentan, continuamente cómo me agredían de niño, por ejemplo. Así, ¿y hasta cuándo? ¿Ya cuántos años tienes? 40. ¿Y ya cuántos años tenías? 8. 32 años que vienes recordando esa historia. Dolió, fue triste, sí, pero los padres o los familiares que te agredieron dieron eso porque en ese momento ellos aprendieron eso y es como una cadena. Hoy día, ¿qué estás haciendo de tu hogar? No, yo no los puedo agredir a mis hijos porque he aprendido que eso hace sentir mal. Perfecto. Yo sí estoy agrediendo porque como a mí me agredieron, no has cortado. Es momento de potencializar tu creencia, de dejar ir, de soltar, porque eso te va a liberar y sobre todo te va a mantener sano. No bajemos nuestras defensas con creencias que no nos suman. No bajemos nuestras defensas hoy en día, en pandemia, con situaciones arraigadas de tristeza, de dolor, de pena. Hay que salir adelante. Hay muchas áreas en las donde nosotros ahorita podemos apalancarnos. Por ejemplo, ¿no? Tu programa. Hay que hablarnos, ve qué grupos puedes instalarte. Hoy día se ha aperturado muchísimos grupos gratuitos incluso, ¿no? Síganos en las redes, por ejemplo. Yo les invito, síganos en las redes porque tenemos mucho que ofrecer. Hay profesionales que se están brindando en gratitud, en agradecimiento, en situaciones que no necesariamente vas a tener que costearlas, ¿no? Hay grupos humanos que están uniéndose para fomentar cada día cosas y situaciones muy extraordinarias. Así que hay que trascender lo mejor de nosotros, ¿no? No esperemos, como en algún momento lo hemos conversado, a estar de repente ya en una tumba, en un recuerdo de repente no muy grato para las personas que dejamos acá, para recién darnos cuenta de lo mucho que hemos podido hacer, ¿no? Y sobre todo vivir de la mejor manera. Sí, muy bien. Rescato cuando dices, entre las cosas que dijiste, mente sana y cuerpo sano. Y para tener una mente sana tenemos que tener pensamientos positivos, pensamientos que edifiquen, pensamientos que nos hagan sentir mejor y clarificar. O sea, cuando uno está tranquilo, tiene mejor perspectiva, mejor visión y puede tomar mejores decisiones. Pero si uno se deja atrapar por pensamientos negativos, penosos,
tragedia, entonces se bloquea y no avanza, no avanza, y se encapsula, puede llegarse a encapsular, y eso no es bueno hasta para la salud misma. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, de aquellas personas que se encapsulan, que se cierran, que se aíslan de los demás porque tienen sus ideas muy arraigadas, tienen sus creencias, que mejor es así la vida, que así nomás debe ser, que para qué cambiar? ¿Qué nos podrías decir? Mira, Claudita, ahí te diría rápidamente qué resultados te está trayendo estando así, en ese estado. Si tú estás encapsulado en una pena, en un dolor, en una tristeza, ¿qué resultados te ha traído? Observa, obsérvate tú, observa tu alrededor, qué resultados has tenido en ese estado en el que te encuentras. ¿Qué es lo que estás aprendiendo de ello? ¿Y qué es lo que podrías hacer de aquí en adelante que estás tomando conciencia de que eso no te está sumando? Y sobre todo, visualizarte de acá a algunos años. ¿Qué consecuencias te podría traer estar así, encapsulado o como tú ahora te sientas, ¿no? Si estás en un lamento profundo, ¿no? De aquí algún tiempo, ¿qué es lo que te podría traer? Posiblemente enfermedades, posiblemente que no te desarrolles, ¿no? Posiblemente que tú no avances, ¿no? Entonces pregúntate qué te puede ocasionar el que tú sigas así. Y ponte en esas circunstancias, ¿no? Ponte en esas circunstancias. Ya en ese momento instálate y pregúntate a ti mismo, ¿no? Si yo sigo en esta situación, ¿qué voy a ocasionar para mí? Y eso es lo que tú quieres, ¿no? Y así, el resultado tal cual, pregúntate, bueno, mira, seguir en esta situación me va a ocasionar esto o me está ocasionando esto. ¿Cuál es el resultado que yo voy a tener? Y en ese resultado pregúntate si te suma, si te potencializa, ¿no? O qué emoción te está causando o qué situación te va a causar. Ponte en el lugar de... ¿Y qué consejo dieras a las personas? Porque generalmente, usualmente, las personas de tercera edad, nuestros adultos mayores, ¿no? Los ancianitos, tienen ideas muy cerradas bueno, tienen una forma de ser y no admiten otra posibilidad. Y a veces el hijo o los nietos le dicen, pero abuelita, esto, aquello. Entonces, no aceptan opinión alguna. ¿Es válido dejarlo en ese pensamiento? ¿Hasta qué punto uno como familia puede apoyarlos? ¿Hasta dónde? ¿Te escucho? ¿Me escuchas, Claudita? Sí, perfecto, ahora Ya, sí. ahora sí. Sí, sí. A los abuelitos es un tema muy especial. Hay que comenzar a decirle a nuestros abuelitos que no hay limitantes de cajón allí. No hay limitantes pese a la edad, pese a las circunstancias, nada. Ya no es así ya. Ahora tenemos lo que es la neuroplasticidad en la cual las conexiones neuronales continúan hasta cuando ya nos vayamos de aquí, ¿no? Ya no es como antes que pensábamos que incluso hasta la conexión neuronal se detenía, no sé qué tantas creencias teníamos. No es verdad, científicamente ya está establecido que por eso es que hay abuelitos tan lúcidos, tan vehementes con su vida, ¿no? Entonces comenzar de repente, si el abuelito por allí no me escucha, ponerle un audio, por ejemplo, ¿no? O motivarlo a grupos que sean de diferente forma, ¿no? Ponerlo en la situación de que podría tener gozo, diferente tipo de actitud, sacarlo de esa área de confort, pero no necesariamente con palabras, sino con acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a mi abuelito que está detenido allí en pensamientos o en creencias arraigadas de que así deben ser las cosas, ¿no? Hay que mostrarle la otra forma. De repente le proyectas una película donde los abuelitos viajan, se divierten, bailan, ¿no? Hay que tratar y sacar esa potencialización que tiene dentro el abuelito, la abuelita. Todas las personas tenemos un ser increíble dentro. Muchas veces el abuelito o la abuelita no se da cuenta, no conoce, no sabe, porque está arraigada una creencia ya muy antigua, ¿no? Entonces hay que hacerle ver, hay que hacerle visualizar. Mira, abuelito, tú estás ahí, ¿no? Si estás allí, mira, hay otros abuelitos que están haciendo esto. Mira, abuelito, está viéndose un video, mira, ven, abuelito, ven. Te invitas a algo, ¿no? No le digas, vas a hacerlo, ¿no? Sino que lo vea que otros están haciendo. Y ahí como el que los abuelitos se motivan, ¿no?
Yo le preguntaba a una abuelita porque en abril 2020 estuvimos con abuelitos de algunos distritos, ¿no? Haciendo llamadas, interactuando por Zoom. Y la abuelita le decía, abuelita, ¿tú bailabas cuando eras jovencita y todo lo demás? Le digo, no hace mucho. Y me dice, sí, yo bailaba, me dice, a mí me encantaba bailar. ¿Y ahora lo haces? Ya no, pues con los achaques, me dice, ¿cuáles achaques? ¿Y qué tal si me muestras cómo bailabas antes? Y la abuelita comenzó a bailar, pues, ¿no? Y todos los abuelitos que estaban en el Zoom le aplaudían y se contagiaron todos. Entonces hay que hacerlos vivir algo que a ellos les ha traído algo bonito, ¿no? Acuérdate, abuelita, ¿qué hacías antes? Yo jugaba. Ahora, claro, obviamente de repente no va a poder hacerlo igual, pero lo puede recordar y ese recordar le va a traer químicos muy positivos a su cuerpo, a su organismo, a su mente. Hacerlo más vívido las experiencias que le suman. Eso es muy bonito, muy lindo. Invitar a los abuelitos, en este caso, a evocar sus momentos, mejores momentos, sus momentos más alegres, más divertidos, de repente algún chiste, alguna película que le gustó mucho, o el baile, ¿no? Entonces, cada generación tiene su baile especial, su tipo de música, ¿no? Entonces, y también otra cosa que podría actualizar, traerlos al presente, hay algunos abuelitos que todavía no manejan la tecnología, todavía les da miedo un poco usar el Zoom, no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, los nietos en ese tema son tromes, entonces, y podría generarse un bonito vínculo entre el abuelo y el nieto, o el hijo, si fuese el caso, para enseñarle paso a paso cómo es, en qué consiste, y puede así organizar videollamadas, puede así participar en cursos, porque hay cursos en internet y hay gratuitos también, por supuesto, para todas las edades, para todos los gustos, y así amenizar su tarde, amenizar su mañana, amenizar su día. De verdad, siempre hay grupos donde integran a las personas y los abuelitos no pueden estar desplazados, no pueden estar relegados, porque estar aplazados de verdad se deprimen mucho, ¿no? La soledad, la pena, la tristeza, el no contactarse con otras personas o con los hijos que a veces no pueden llamar o no saben llamar. Entonces, podría ser un canal de, vamos a decir, alternativo, estas videollamadas, estos cursos que los van a mantener con un estado anímico mejor, más tranquilo, de repente más alegre, y de verdad es un bonito ejemplo el que nos has compartido. ¿Qué nos podrías ya, el tiempo como que está avanzando un poco, qué nos podrías decir al respecto, algunas palabras finales ya para redondear la idea? El tema ha estado muy interesante, hemos desmenuzado y seguramente queda en pendiente porque hay muchos temas todavía por tratar, pero ¿qué nos podrías centrar como idea final? Diríamos, ¿no? Continuará. Esto da pie, aún continuará. Sí, es importante decirle a las personas qué es lo que te estás creyendo cada día, ¿no? Y los abuelitos nos traen una enseñanza, pero extraordinaria, diría yo, porque los abuelitos no es de que estén, por ejemplo, hay unos abuelitos que me dicen, estamos esperando, ya me dice, yo le preguntaba, ¿y qué espera, pues, abuelito? La muerte, me decían, ¿no? Y yo le digo, abuelito, pero tú cuántos años puedes vivir más, ¿no? Y te has pensado en cuánto puedes enseñarnos a nosotros. Y a donde quiero llegar es decirte de que la persona, en este caso nuestros abuelitos, hay que sacarles esas experiencias de aprendizaje que han tenido y enseñarles, por ejemplo, a nivel de redes, el beneficio que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, Tu audio se de apagó. repente con algún familiar que esté lejos, el abuelito dice, sí, ya, entonces tenemos que ingresar así, abuelito. ¿Lo quieres ver a tu hijo que está en otro país? Sí, ya, perfecto. Ahora vamos a ingresar así. Y vas a ver que enseñar donde le va a potencializar, pero de manera hermosa, el que quiera aprender, el que se quiera aperturar. Decirle al abuelito, abuelito. Tu audio se está entrecortando. Y las situaciones, prendas, ya. No, no, eso es falso, abuelito. Así que todos podemos aprender, abuelito. Así que vamos a aprender acá. Vamos a ver a tu hijo que está lejos, ¿ya? Y les va a encantar la idea. O sea, promoviendo a la persona el beneficio que va a tener, ¿no?
Sí, definitivamente la familia, los integrantes de la familia, somos aquellas personas que nos tenemos que dar aliento mutuamente, ánimo, ¿no? Si una persona, en este caso, en el ejemplo, el abuelito se retrae, se deprime, ¿no? Está triste, entonces están los hijos, están los nietos para inyectar esos ánimos, esas ilusiones por seguir viviendo, porque hay muchas personas que ya quieren dar por Definitivamente. finalizada la vida, pero la vida continúa. Entonces la vida, a pesar de las situaciones, es hermosa, vale la pena vivir realmente, y si es con la familia, en un ambiente de unidad, de fraternidad, de soporte mutuo, es de comunicación y amor puro, como solamente la familia puede dar. Entonces uno es capaz de sobrellevar las adversidades, las vicisitudes, las crisis que pueda dar la vida o las pruebas que pueda dar la vida. Muchísimas gracias, querida Juana, estamos muy contentos. Dios mediante, pronto tendremos otra visita tuya con un tema también interesante. Igual agradecer a todos los amigos por la sintonía, quienes nos están viendo en este momento, quienes lo vean en diferido también seguramente, porque el programa queda grabado en el Facebook, queda también en la página web que nosotros tenemos como ONG Fortaleciendo la Familia. Son temas de ayuda para todos, son temas de enriquecimiento personal, son temas que nos permiten crecer, avanzar, Te o cuando agradezco menos muchísimo, pensar. te agradezco muchísimo, Claudita, y yo como siempre me siento parte de la familia, así que me encanta el proyecto que tienen, como ya te he dicho, así que yo a tu servicio y nos volveremos a encontrar. Decirle a las personas que cuentan con nosotros, que no están solas, que no están solos, de que hay personas que nos ponemos a su servicio y hoy más que nunca que el compartir es sumamente importante, porque si estamos acá debe ser para algo, algún propósito de vida debemos de tener, porque hay otras personas que han partido y son millones, ¿no? Y miles, así que el que estemos acá con vida debe tener algún propósito y hacia ello vamos. Me pongo a tu servicio, al igual que de tus escucho oyentes, no sé, las personas que se conectan en tu grupo, yo me pongo al servicio. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y mucho amor, mucho cariño y a vivir, ¿no? Y a soltar, a dejar ir, porque hay creencias que no nos suman. Gracias, Claudita, te mando un abrazo. Gracias, Juanita, te tomamos la palabra y eres parte de nosotros, de verdad feliz de tenerte. Y a todos amigos, ánimo, seguir adelante, la vida sigue siendo hermosa, a pesar de las adversidades es hermosa, vale la pena vivir, vale la pena ser feliz, tenemos que tomar la decisión de ser felices, de ayudarnos mutuamente con los miembros de la familia o amistades. Entonces para eso estamos, y nosotros siempre, hay un pensamiento que les quiero compartir que dice: ser feliz es maravilloso, pero más maravilloso es la felicidad de hacer felices a los demás. Y bueno, termino con el eslogan de la ONG que dice: familias fuertes, un país fuerte. Hacia eso apuntamos, ese es nuestro principal propósito, de que las familias se fortalezcan, que las familias se unan, que sigamos haciendo un núcleo, un bloque, porque la familia es lo más importante, valioso y sagrado que todos tenemos que cuidar, preservar, promover siempre, en todo momento. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado.